por Onda, la superestación. 1:32 de la tarde y esta semana la prensa está cargada con titulares que dan cuenta de lo que ha ocurrido después de ese brutal ataque por parte del grupo terrorista Hamas a Israel hace ya algunos días. Pero este es un conflicto muy complejo y queremos tratar de ir al origen. ¿Cuál es la historia detrás de este enfrentamiento entre Israel y Palestina, que en algún momento pasó a ser un conflicto entre árabes e israelíes? Y para esto, para hablar sobre este tema, hemos invitado a Carlos Paz, un escritor y analista político español especializado en el Medio Oriente. Buenas tardes, Carlos. Hola, Bienvenido. buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bien, Carlos, ¿cuál es el origen de este conflicto? Si nos tuviéramos que retrotraer a algún momento histórico concreto, hay que irse indefectiblemente a ese 1948 en el que se constituye el Estado de Israel. Es verdad que aquellas tierras, no solamente lo que hoy es Palestina, sino lo que es Jordania, era un mandato británico, lo abandonaron después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, sin dejar especificado cómo iba a ser la distribución de la zona de Palestina con esas poblaciones judías, y entonces al día siguiente proclamó el Estado de Israel, cosa que no fue aceptada por ninguno de los países árabes que circundaban la zona. Es ahí el momento, el punto de ignición en el que hay que retrotraerse para explicar cuál es el origen del conflicto, primeramente israelo-árabe, árabe-israelí, o ahora ya palestino-israelí. Ahora, pareciera, y se suele ver en redes sociales, que la gente, en medio de lo que está ocurriendo, pareciera tomar partido y tener muy claro si se trata de una cosa de buenos y malos, en lugar de ver los matices, y que en efecto hay razones válidas para cada uno de esos pueblos tener reclamos para con el otro. Es verdad que nos están polarizando, parece que hay que elegir estar con unos y con otros. Yo no intento ir de neutral, tengo unas filias muy conocidas, pero indudablemente hay que ponerse en la piel del otro, hay que conocer todas las circunstancias, hay que conocer las políticas que llevan a cabo Israel, los hechos que han llevado a cabo los árabes y los palestinos en concreto, aceptar esas disposiciones de derecho internacional que no las han aceptado ninguna de las partes, y entenderemos al final, como conclusión, que por lo menos es la mía, que tal y como están concebidas las posiciones, no hay una solución posible ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Tal y como está concebido todo, no hay solución. Bueno, pero creo, Carlos, que hay que señalar que Hamas no es el gobierno de Palestina. Efectivamente. Esto no es un detalle, es algo que yo creo que es esencial. Y Hezbollah tampoco es el gobierno del Líbano, ¿no? Habría que explicar, el otro día en un periódico muy importante de España, la portada era la guerra de Hamas contra Israel. El conflicto viene muy anterior, de muy atrás, mucho antes de que existiera Hamas. Para explicar por qué ha llegado a que el pueblo palestino, o gran parte del pueblo palestino, incluso circunscribiéndonos solamente a la zona de Gaza, haya confiado en Hamas, que es una, una, un grupo terrorista, un grupo que depende de la hermandad musulmana, que son islamistas. Habría que explicar que desde ese año 1948 el pueblo palestino ha intentado todo. Ha intentado la guerra abierta a través de otras naciones, aquellas guerras del 67, del 73, ha intentado organizarse en torno al Fatah, en torno a la Organización de Liberación de Palestina, y llegar a acuerdos. Tampoco fue posible, y eso explicaría, que no justificaría, que gran parte del pueblo de Palestina haya confiado en esa última carta, que es confiar en una organización violenta, una organización que ha llevado a cabo un acto terrorista de unas magnitudes que no conocíamos. Sí. Pero Ahora, indudablemente, respondiendo a tu pregunta, no representan a toda Palestina. Claro. sí. Habría que también poner el detalle y el acento en cómo opera Hamas. Es decir, estamos hablando de un poder de fuego que no es una cosa doméstica, elaborada internamente. Estamos hablando de una organización que tiene capacidad de hacer muchísimo daño. ¿De qué manera se arma, se financia, funciona una organización terrorista como esta?
todo el islamismo, lo que aquí llamamos en Occidente yihadismo, que sería un neologismo que no tiene mucho sentido, pero sabemos de lo que estamos hablando de grupos terroristas auspiciados primeramente por una cuestión pues, religiosa, pero no es verdad. Este grupo jamás depende de la hermandad musulmana, que es una cofradía y se definen ellos político-religiosa. Prima el carácter político, son ultranacionalistas y prima todo esto mucho más que el factor religioso. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se pudiese acabar con esta organización? Yo siento decir que a Occidente no le interesa. La hermandad musulmana se sufraga directísimamente a través de Turquía y de Qatar, sobre todo. Pero lejos de intentar convencer a Turquía y a Qatar que dejaran de alimentar este tipo de organizaciones, Occidente, el caso de España en concreto, Qatar está entrando a manos llenas en empresas punteras de este país y se les ríe las gracias, se les lanza una alfombra roja, se les deja entrar y miramos a otro lado cuando estos dos países, Turquía y Qatar, sufragan a estos partidos políticos, que al final todos estos partidos políticos del islamismo, de la hermandad musulmana, en muchas ocasiones aceptan el juego democrático, pero vemos que en otras ocasiones, como en el caso de Palestina, olvidan ese carácter cosmético democrático que tienen para entrar a jugar al terrorismo directamente. Yo siento decir que Occidente no quiere terminar con el islamismo. A ver, Carlos, y este episodio dentro de esta ya larga guerra, ¿te parece particularmente importante? ¿Crees que el estado de las cosas va a cambiar de manera significativa? Yo entiendo que sí. Este atentado ha terminado con la invulnerabilidad de Israel. Ese era un buque insignia que tenía Israel, que eran invulnerables, que eran imposible que esto sucediera. Táctica y estratégicamente han evolucionado muchísimo jamás. Han tenido la ayuda de Hezbollah, que en el año 2006 frenó a los israelíes en el Líbano. Han atacado 22 ciudades, han cometido secuestros, han lanzado paracaidistas en algunas bases militares, han lanzado misiles desde el mar. Esto hubiera sido impensable hace unos años, que jamás pudiera cometer esto, pero con ese dinero catarí y con esa ayuda regional de Hezbollah ha sido posible. Esto ha sido un terremoto que no va a cambiar totalmente el juego de alianzas estratégicos de la región. Ha frenado ya, por ejemplo, que países como Arabia Saudí, que iban a reconocer a Israel, no lo vayan a hacer, y ha supuesto que muchas organizaciones como Hezbollah o países como Irán se acerquen a este universo de la hermandad musulmana cuando hasta hace poco eran enemigos. Bueno, queremos agradecerte muchísimo, Carlos, estos minutos para hablar de lo que está ocurriendo en Oriente Medio y las implicaciones que esto va a tener, como ya advertías, cambiando las alianzas y geopolíticamente cómo se está configurando el mundo y lamentablemente de momento no se puede ver en el panorama una salida o un acuerdo que permita lograr esa tan anhelada paz para ambos pueblos. 1:40 de la tarde. A esta hora nos corresponde hacer una pausa y escuchar a Cristian Benítez con Danza de los